grabar esta parte para ver si se puede compartir. A ver, esto corresponde a la formulación del problema. O sea, el 1.2, que corresponde al esquema del proyecto que nos toca continuar, nosotros hay que continuar de la siguiente forma. O sea, esta ruta que está aquí es lo mismo que se va a poner, ¿no? En el siguiente trabajo de investigación se formuló la pregunta de investigación. ¿Y cuál fue la pregunta de investigación? Ahí recién aparece nuestra primera tabla. Por eso yo les decía, ¿no? Ustedes en el proyecto tienen un índice de tablas. En el proyecto de investigación va a comenzar a aparecer tablas. Y esos son los que se van a colocar en el índice. Esta es nuestra primera tabla, por ejemplo, la tabla 1. ¿Y cuál es el nombre de la tabla 1? Esto que dice pregunta de investigación. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes cada vez que coloquen una tabla? El título de la tabla siempre va a ir, digamos, que en la letra normal o recta, pónganle, ¿ya? Algo así. Pero el título de la tabla va en letra cursiva. Si bien usted está como que de costado, ¿no? En diagonal. Entonces, cada vez que ustedes coloquen una tabla, el título va en las letras como que de frente, recta, no se coloca algún otro tipo de elemento. En cambio, en el título sí va con letra cursiva. ¿Y qué es lo que nosotros colocamos? Toda tabla siempre va a tener esta estructura, estas 3 líneas que ustedes ven. No es una tabla cerrada, en investigación trabajamos para realizar los proyectos, se utilizan mucho las normas APA. Y las normas APA que señala que las tablas tienen esta forma o este modelo. ¿Cuál es el modelo? Estas 3 líneas. La primera línea que ustedes observan aquí, la segunda línea que cierra los títulos que están aquí, y la última, la tercera, que cierra todo el formato de la tabla. No le pongo a los costados ninguna tabla, ninguna línea, ni nada. ¿Ya? Es este modelo todas las tablas. En el caso para el 1.2, tiene 3 elementos: idea, pregunta de investigación y título de investigación. La idea, ¿qué cosa es? Es donde aparecen tus 2 categorías. Tú tienes un título de investigación. Y yo siempre les había hablado a ustedes en el título de investigación que ustedes tenían una categoría de mejora, que en este caso, por ejemplo, es el cuento, propuesta en esta investigación, y otra categoría de problema, que en este caso es expresión oral. Entonces, estos 2 elementos aparecen o se colocan en la idea. Es decir, es algo así como que la unión de mi categoría de mejora, que es la propuesta que yo estoy haciendo en mi título de investigación, y mi categoría de problema, que es las dificultades que presentan mis estudiantes en esa categoría. Entonces, la unión de estos 2 elementos es de donde surge la idea de investigación. En el caso de la pregunta de investigación, digamos, si yo selecciono todo esto de acá, que ustedes ven que estoy seleccionando, viene a ser mi título de investigación. O sea, si ustedes ven aquí al costado, yo tengo título de investigación. Mi título, ustedes, o el título, ustedes lo tienen en la carátula del proyecto de investigación, ¿no? Por ejemplo, en este caso pusieron de título el cuento, que es lo que consideran ellos que es su categoría de mejora, como una especie de estrategia para mejorar una categoría de problema, que en este caso es la expresión oral. Entonces ellos colocaron el cuento en la expresión oral en los estudiantes, en los niños y niñas de 4 años, de la institución educativa tal, del distrito tal, UGEL tal, año tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese título es el título que ustedes tienen en su investigación. Entonces, lo que va aquí, prácticamente esa carátula que tú tienes con un título ya revisado, es lo que colocas acá, que es el título. Entonces, en tu título tú tienes 2 elementos. Una categoría de mejora, que es la que siempre aparece primero, y una categoría de problema, que es la siguiente. De estos 2 surge la idea. Ustedes ven acá, yo lo he resaltado de amarillo a amarillo, la categoría de mejora, y verde, verde, la categoría de problema. Entonces, ¿cómo formulo la pregunta de investigación? Obviamente una pregunta de investigación tiene signos de interrogación, como lo ven aquí al inicio y al final. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que subrayo aquí, prácticamente
es el título que tengo al lado derecho. ¿Y qué es lo que le cambia para que se formule la pregunta? Esta palabra que está de fucsia. ¿Cómo influye? En este caso he puesto ¿cómo influye? Y sigo todo mi título, ¿no? El cuento, en la expresión oral, en los niños y niñas de tal edad, del distrito tal, del colegio tal, etcétera, etcétera. Esto de fucsia yo puedo cambiarlo por varias opciones. Yo puedo decir cómo influye, de qué manera, de qué manera, podría decir, la aplicación de podría mejorar o por la influencia de tal. O sea, digamos que esta parte es lo que va a darle la idea de pregunta de investigación. Y dentro de ello, inclusive aquí yo propuse algunas formas de cómo empezar esta parte de fucsia para que sea tu pregunta. Es decir, yo dice, ¿cómo incide la aplicación ¿de qué? Del cuento, en la expresión oral, en los niños y niñas, de tal, tal, tal. O sea, esto de fucsia puede cambiar por los siguientes inicios, digamos así, de la pregunta. ¿Cómo incide la aplicación de qué efectos produce el cuento, la expresión oral de tal, 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 tu título? O de qué manera influye, ¿qué cosa? El cuento en tal, 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 tal. O cómo influye, o cuál es la influencia de, digamos que estas propuestas que están ahí son las formas como tú podrías iniciar esta parte de fucsia para poder formular la pregunta de investigación. Y lo único que se va a poner en el 1.2 es simplemente este inicio, la tabla 1, porque es la primera, este título, pregunta de investigación, este modelo de la tabla con esos títulos. Lo que va a cambiar en tu esquema, obviamente, va a ser tu categoría de mejora, tu categoría de problema. ¿Por qué? Porque tú tienes un título diferente y ese título diferente es la que se va a formular tu pregunta de investigación y lo que le vas a agregar son los signos de interrogación y esta palabra de fucsia para que sea una pregunta. Y esta palabra de fucsia puede ser reemplazada por cualquiera de estas propuestas que yo he colocado aquí. La que tú consideres, la que tú elijas en función a la coherencia de la lectura que tenga esta pregunta o esta formulación. Y ahí terminamos el 1.2. Yo este ejemplo está colgado en plataforma. O sea, está para que ustedes lo vean. Y también les he colgado en plataforma este esquema en blanco. Entonces, este esquema en blanco, ¿por qué? Porque aquí inclusive ya está la tablita. O sea, esta tablita ya está, solo para que tú completes y escribas. Recuerda que siempre es como una especie de un Excel. Tú escribes aquí tu idea, vas aquí, es tu pregunta, y vas aquí, es tu título. Porque es como que las líneas están invisibles, entonces no se ven. Entonces, ¿qué es lo que va a ir en el proyecto de investigación? Esto, el 1.2. 1.2 con la tabla, nada más. Ahí cerramos el 1.2. Les he puesto este esquema. ¿Por qué? Porque lo que ustedes me envían por interno para poder revisar es la idea, concuerda con tu título, la pregunta está bien formulada y el título, si está bien lo que se ha hecho esta parte. Entonces, cuando hablamos del proyecto, en esta parte donde dice páginas iniciales, entonces, la formulación del problema solo implica hacer ese esquema que les he mostrado ahora, ¿no? La tabla y ahí termina. Y el 1.3 ya sería pasar a los objetivos de la investigación. Entonces, ahí cerraría el 1.2. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? No, Misas, ahí está todo correcto. He estado revisando lo... Dime, José. No, justo hasta ahí como le digo todo correcto. O sea, como usted me ha dicho que el formato, no, la tabla, lo ha dejado, como usted me dice, no en la plataforma.
correcto, ¿no? Pero justo estoy revisando y no está. En el material complementario, a ver, revisa. A ver, ahí vamos, ahí voy, El ahí voy, material ahí voy. complementario lo puse. A ver, ahí estoy buscando. Ya me lo abrí todos los archivos, ya. A ver, A ver, miren, vamos por a ver. favor. Ya, Miss, ahí está cargando. Y ahí está la tabla. Ya, Miss, sí, ya. Gracias, Miss. Sí, sí lo viste. Ya. Ujú. Ya, Miss. Entonces, ahí está este esquema en blanco. Este esquema en blanco, José, es para que ustedes aquí escriban la propuesta de ustedes en función a tu título de investigación, siguiendo la ruta y la estructura que yo les he planteado. Si hubiera una